Bienvenidos a mi canal de sublimación. Soy JJ y me gusta compartir el conocimiento y mi experiencia con aquellos que quieren aprender más sobre este emprendimiento. Así que si sos un principiante o un experto, este canal es para vos. Ahora sí, arrancamos. Hola grupo, ¿cómo están? Paso acá a dejarle una página que está muy buena en Remove VG. Esta página sirve para quitarle el fondo a las imágenes. Por ejemplo, cargamos una imagen, vamos a subirla al perrito, la abrimos y automáticamente te empieza a sacarle el fondo. La manera gratuita se puede descargar en una muy buena definición, sirve para sacarte del paso. Así que bueno, si te gustó este video, suscríbete a mi canal. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir CorelDRAW. Damos clic en cancelar y nos va a abrir nuestra pantalla. Ahí damos OK, no le ponemos título, así que bueno, vamos a ponerlo horizontal, vamos a ir a archivo, importar y le vamos a dar clic en la imagen que nosotros queramos recortar. En este caso lo voy a agrandar, le voy a dar 297 por 210. Ahí está. Bueno, vemos que el Corel tiene muchas pestañas: herramientas, tabla, texto, mapa de bits, efectos, objeto, diseño, y todos para trabajar nuestra imagen. Nosotros donde vamos a ingresar ahora va a ser el mapa de bits. Acá está, vamos a ir a editar mapa de bits. Una vez que esto nos abre, vamos a maximizar y vamos a ir a imagen. En imagen vamos a hacer clic en laboratorio, recortar. Nos lleva a un lugar donde podemos editar el tamaño del pincel. A ver, le vamos a dar 50 y vamos a probar cómo queda. Ahí podemos cambiar el color. Yo le voy a poner rojo. Así que bueno, le vamos a dar zoom y vamos a empezar con la prueba. Empezamos, hacemos clic, pero veo que queda muy grande, no me está gustando. Le vamos a dar 25 mejor para que sea un poquito más chiquito. Agarramos la goma y borramos todo lo que hicimos. Entonces ahora vamos a arrancar. Hacemos clic, le vamos dando toda la vuelta. Yo, para que no sea tan tedioso, aceleré el video, así no estamos tanto tiempo. Esto no fue tan rápido. Ahí le damos clic en la goma y en el baldecito y pintamos la parte de adentro. Hacemos clic en previsualización y ahí vemos cómo nos queda nuestra imagen ya recortada. Damos clic en OK, damos clic en finalizar edición y guardar los cambios. Obviamente hacemos clic en sí. Cerramos esto y ahí vemos cómo nos quedó nuestra imagen sin el fondo. Miren, le vamos a hacer un rectángulo y le vamos a dar un color. Una vez que le damos el color, vamos a hacer clic en la imagen, damos clic dentro de PowerClip y metemos la imagen dentro del rectángulo que creamos. Así que bueno, ahora hacemos clic en encajar, lo llevamos más abajo y ahí nos quedaría nuestra imagen recortada. Bueno,
Si les gustó este video, le voy a pedir que se suscriban a mi canal. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir Photoshop. Una vez que abrimos Photoshop, vamos a ir a Archivo. En Archivo le vamos a dar clic en Abrir y vamos a seleccionar la imagen. Yo lo que voy a hacer es destrabar la capa, ir a herramienta pluma y hacemos clic en pluma. Ahora vamos a tener que empezar a contornear toda la imagen. Haces un clic, se selecciona este punto azul y va por la línea, te va marcando todo el trazo. Lo que tenemos que hacer nosotros es por toda la imagen ir pasando, haciendo clic y ir marcando toda la imagen. Bueno, yo ahora acá adelanté el video para hacerlo más rápido y seleccioné todo. Una vez que tengo todo seleccionado, hago clic en hacer selección, apretamos OK y vamos a duplicar la capa con control J y ahí vemos que nuestra imagen ya quedó toda cortada. Miramos que un corte perfecto y también ahora vamos a abrir otra imagen para que vean que le podemos agregar otro fondo. Pero mi idea en este video más que nada es ver para que veas cómo se corta una imagen en Photoshop. Ahora damos a Archivo, damos en la capa correr y ponemos la imagen. Y ahí nos queda nuestra imagen con otro fondo. Pero bueno, más que nada quería que veas este comando que es cortar con la herramienta pluma. Queda realmente muy bueno y es un corte muy profesional. Obviamente hay muchas maneras de cortar una imagen o de eliminarle el fondo. Esta es una más, cada uno usa la que más le guste. A mí esta es de la que más me gusta porque me parece súper práctica. Vamos a ir a capa y vamos a ver cómo nos quedaron las tres capas. Seleccionamos una, vemos la foto real, ahí vemos la foto del paisaje y ahora vamos a ver el paisaje y vamos a ver la foto cortada. Así que bueno, espero que te haya gustado este video